¿Sabes cuál es el escenario más crítico del trauma? El paro traumático. Si quieres saber sobre este tema, quédate en este capítulo porque tenemos un invitado de excelente categoría para enseñarnos y resolvernos todas nuestras dudas. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que tus pacientes tengan mejor resultado y tú trabajes con más confianza y seguro. Y hoy día estamos en la segunda temporada, ¿cierto, Carito? Segunda temporada de este gran podcast. Ya pasó el verano, estamos partiendo el año. Así que muy contentos. Vienen nuevas sorpresas también, ¿cierto? Nuevas sorpresas, cursos a los que tienen que inscribirse. Sí, pues ahí aprovechamos de mencionarles la página, Carito. www.códigourgencias.com. Y inscripción al newsletter, los que no están inscritos. Me imagino que ya están todos inscritos, pero los nuevos, los que se están incorporando, los que escucharon en el verano que tenían que inscribirse en este podcast, inscríbanse en el newsletter para recibir toda la información de los capítulos que estamos tirando en la semana, con los papers y todas las papitas ahí listas para poder trabajar en la urgencia. Oye, es porque eso le gusta a la gente, hemos cachado, le gustan las papitas. La papita pelada. Y lo bueno es que si se inscriben y se meten a la página van a tener acceso a este libro gratuito que hicimos en el programa de medicina de urgencia de la UFRO, así que les va a llegar a su correo. Así, ¿qué más quiere? Oye, Carito, y hoy día tenemos un invitado especial. Muy especial, sí. Muy connotado, sí. Muy reconocido en mi medio hospitalario. No, y también a nivel nacional. A nivel nacional. Hay harta gente que ha participado en hartos congresos y todo. Yo también me he topado con él en algunos lados. Fama nacional y próximamente internacional, dicen. Dicen. Oye, sí. Hoy día nos acompaña Juan Pablo Ramos. Él es cirujano. Está dedicado full al trauma. De hecho, próximamente se va al extranjero a hacer un fellow de trauma. Ahí por los países de Norteamérica. Claro. Y la verdad es que él es bien apasionado, nosotros lo hemos visto, nos conocemos por lo menos se nos está cayendo el carnet, pero sí, unos 10 años, 9 años. Los tres probablemente llevamos trabajando o llevamos yendo como al hospital como entre 10 años, yo creo. Sí, más o menos. Así que, contento de que estés, Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido aquí. Muchas gracias por la invitación. Esto es bien novedoso para mí, pero es muy entretenido también. Así que feliz de estar aquí. Además, porque tuvimos también a un compañero, Juan Pablo, aquí, que es el doctor Dolino. El profe Dolino, exacto. Sí, pues sí. Así que hoy día venimos a una segunda parte a hablar de algo que es muy entretenido, Carito. Sí, nos encanta. Nos encanta. Yo diría, un escenario muy dinámico, de hartas decisiones, de mucho manejo multidisciplinario y donde cada uno tiene que cumplir su rol. Y es sobre el trauma y en específico sobre el manejo de la situación más grave del trauma, que es el paro. Paro traumático. Sí, con la sobrevida. Totalmente distinto. Pero antes de partir, queríamos preguntarle a JP por qué él le apasionó el mundo de la cirugía y después te empezó a gustar el trauma. Todo esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que nos escuchan de repente interno que están así como dudosos. Oye, si es que me gusta la medicina de urgencia, pero también me gusta el trauma, me gusta la cirugía. ¿Cachai? Hay gente que nos escucha de otras especialidades. Entonces, más que nada, como, ¿por qué se podrían motivar en este campo? ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Sí, mira, es una buena pregunta porque, como la mayoría sabe, el trauma como especialidad aquí en Chile no existe. Claro. Entonces, que te guste algo que no existe ya es como raro, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes también lo vivieron hace años con la medicina de urgencia, donde no existía y que les gustaba esto, pero no sabían cómo desarrollarlo. Y ahí surge un poco como la incertidumbre de cómo desarrollar esto, que como ustedes muy bien decían, tiene mucho trabajo en equipo. O sea, un tipo solo aquí no hace nada. Entonces, ahí va mucho de motivar gente, de motivar como tu sistema hospitalario, de tratar de influir en gente para que te apoye. Por ejemplo, yo le cuento una anécdota. Yo estaba en primero de cirugía. Y le digo a mi jefe, jefe, ¿me da permiso para ir a un congreso de trauma? Y me miró así súper feo y me dijo, Juan, ¿querés ser traumatólogo? Me dijo. Y yo así, no, esto es quirúrgico, existe y toda la cuestión. Entonces, fíjate que hay un desconocimiento grande, que yo creo que de poquitito ha ido cambiando y ha ido cambiando de la mano de la parte de urgencia, tanto de la cirugía como de medicina de emergencia, y metiéndole que esta es una cuestión importante.
Y eso fue como el primer clic que me hizo en mi primer año de beca, de decir, mira, chuta, esto en otras partes es algo que comenzó en los años 80, que está súper desarrollado, que tiene muy buena evidencia y que acá no existe. Y obviamente depende mucho del sistema o del hospital donde tú estés involucrado. Porque si tú estás de repente en una clínica donde tienes muy poco trauma, de repente no es un tema para ti. Claro. Pero si estás en un lugar con alta violencia, harto trauma penetrante, que llegan hartas pacientes, tú decís, chuta, en verdad quizás las cosas no las estamos haciendo bien. Y eso fue como un poco el clic que me hizo, como así motivacional heavy. Y lo segundo fue que me gusta mucho ver la recuperación rápida de los pacientes. Entonces ahí es como, ok, cáncer, o sea, no estar 8 horas operando un tipo para que... No, y ahora tiene a 5 meses sobre día. No lo sé, eso no va conmigo. Entonces, me gusta mucho que va de la mano también de medicina de emergencia, es el resultado rápido, de tratar de quebrarle el curso clínico al paciente y tratar de sacarlo. Eso es como bien bonito. Y sobre todo son pacientes jóvenes, en el fondo tú salvas gente joven. Absolutamente. Sí, por recuperarle y todo. Y han habido casos que nosotros hemos visto de gente que llega en paro y que ha salido de la recu sin, así como, me voy. Sin ir más lejos, me acuerdo que en el turno, creo que fue contigo, de hecho, Juan Pablo, que en el turno con Manu Álvarez nos llegó el Cizarro, el tan conocido Cizarro con una penetrante torácica. Una penetrante cardíaca. Sí. En paro. Absolutamente. Y salió el paro. Y se salvó. Ya llegaron las tortugas niñas. Fue así, cuático. Y se salvó. Se salvó. Se salvó el Cizarro. Y así como ese caso y así como ese caso hay varios. Sí, pues sí. O sea, yo digo el Cizarro porque la gente conoce al Cizarro, pero en el fondo hay muchos Cizarros. Claro. Que ese tiene nombre, digamos. Pero sí. Pero no, sí. O sea, hay de todo. Sí, y la recuperación, como dice, es rápida. En algunos casos, a los, qué sé yo, horas. Sí, y fíjate que lo que dice Carlitos es súper verdad. O sea, de verdad, uno, si es que hace las cosas bien en las primeras horas, en el primer momento, de verdad tú le quebráis la historia natural del trauma, que es fallecer. Claro. Y depende mucho de las primeras horas. Que nuestro sistema no está desarrollado, nuestro sistema de salud no está desarrollado para eso justamente. No. Que de repente tú tienes buena UCI, etcétera, pero eso no es lo que necesita el paciente para sacarlo y para que llegue a la UCI. No, pero necesita un buen prehospitalario, una buena reanimación inicial en la urgencia y un cirujano de trauma ahí. Exacto, y que todo trabaje en equipo. Y bueno, vamos a hablar de una cuestión que es paro traumático, que ahí es súper trascendental tener un equipo así muy afiatado, que... O sea, tú te das cuenta que si algo falla, generalmente el paciente fallece. Claro. Tiene que ser todo así como muy estructurado. Sí, igual te encuentro súper visionario, porque en el fondo igual el Sotero es un escenario que es bastante ideal dentro de Chile, digamos, para poder desarrollarse en trauma, porque la municipalidad se metió con la corporación municipal para tener ambulancias de traslado, entonces ha hipertrofiado el tema prehospitalario, que yo creo que es fundamental para el tema del trauma, sobre todo con esto de que a nosotros, no sé si eso pasa en todos los hospitales, yo imagino que en el tuyo también, pero que te avisan, estamos a 5 minutos, entonces nosotros podemos activar todo el sistema que tiene que estar presente en el reanimador, y de hecho lo vivimos así. Viene un paro traumático y te dicen una penetrante torácica con pulso, listo, lo avisa el cirujano, baja, pechera, ecógrafo, hay toda una ergonomía del manejo del trauma también, que es súper interesante, y eso nosotros lo tenemos. Entonces yo creo que fuiste súper visionario en el fondo, como de cachar que había materia prima para poder explotar esto. Ahora, si ustedes piensan bien, o sea, no sé, es mi visión, pero esto no debiese surgir de los hospitales, debiese surgir de un nivel más central. Sí, ¿cachai? Porque así como el Sotero está metido en una zona de alta violencia, pucha, yo te puedo apostar que en Arica debe ser lo mismo. Sí, o de repente en zona del sur, Temuco, también ven mucho trauma. La macro zona sur. Exacto. Entonces, tú decís, chuta, esto debiese ser una incertidumbre de un nivel más central, y preguntarle a los hospitales cómo nos preparamos para esto, y no desde que los hospitales salga el foco de desarrollo a tratar de cómo vamos a mejorar esto. No, y yo creo que esa es la razón, es la buenísima razón para que la gente se vaya motivando, porque aquí hay una ventana de oportunidad de desarrollo. Absolutamente. Y sobre todo porque finalmente tenemos mucho que hacer, finalmente. Tenemos harto que hacer. Hay harta tecnología, por ejemplo, están las pruebas viscoelásticas, ponte tú, que están en pabellón y que ojalá estuviéramos en la urgencia para poder reanimar de manera más dirigida, digamos. Hay harto en realidad. Hay harto. Lo mismo que conversamos con el profe Torino, que Chile está lamentablemente transformándose en un país más violento igual. Que yo creo que igual hay que ir aceptando esa realidad un poco. Exacto. Y abrir los ojos y, claro, y hacernos cargo también, como profesionales, digamos. Mira, hay gente que de repente nos sigue de Colombia, de Venezuela, y ellos tienen bien desarrollado también este tema del trauma. Por una necesidad.
Claro. Y yo, bueno, es como media pesimista mi visión, pero yo creo que nosotros vamos unos 20 o 30 años atrás de Estados Unidos, en todo sentido. Y yo creo que en algún momento, ojalá que no, ojalá que me equivoque profundamente, pero vamos a tener múltiples víctimas por arma de fuego. Tú ves que esta cuestión es un escándalo en Estados Unidos, se mete un tipo a un colegio y mata no sé cuánto, y bueno, el sistema prehospitalario tiene mucho que decir también ahí. Ojalá que no lleguemos a eso. Pero si tú habláis 15 años atrás, tú decís, pucha, recibir un baleado no era tan frecuente. Era apuñalado, pelea así como de curado, ¿cachai? Sí, pero ahora cada vez estoy recibiendo más baleados, 3 por turno, 4 por turno. Y esto en los años 90 en Estados Unidos era así. Y diferentes proyectiles, diferentes armas de fuego. O sea, no estamos recibiendo solamente el revólver, y hay cuestiones más elaboradas. Exactamente, es cierto. O sea, hemos estado en la reanimación y recibimos un tipo muerto, sin signos de vida, con un balazo en la cabeza y un balazo precordial. Y eso... O sea, fue dirigido, 100% dirigido. Lo justiciaron. Sí. Entonces, el nivel de violencia va aumentando y yo creo que los médicos que trabajan en urgencia no pueden hacer... vista gorda. No, en ningún caso. No podéis como correrte del reanimador. Así que, de hecho, esta es la razón porque yo creo que este capítulo es muy valioso para la gente que no está tan acostumbrada y que también se quiere empezar a preparar y adentrarse en este mundo. Y sabéis que nosotros le decimos siempre a los becados, le decimos a los becados de cirugía, le decimos, mira, si tú tenías un cáncer gástrico, viejo, tú vas a elegir el mejor equipo. Claro. O sea, tú querés que te opere el mejor, que te vea el mejor oncólogo, que te vea el mejor seguimiento. Viejo, trauma, tú no puedes hacer eso. No puedo. Tú no puedes elegir tu médico. O sea, la responsabilidad es al revés. Y es la principal causa de muerte. Exacto. Tú tienes que ofrecer el mejor tratamiento porque lamentablemente el paciente no te va a elegir a ti. Entonces es una responsabilidad súper grande. O sea, tú tienes que estar preparado. Una buena forma de verlo. Muy sabia la manera de verlo. Sí. De verdad. No, buenísimo. Oye, no, así que yo creo que la gente ya tiene un poquito de la intro y por qué es tan esencial este tema. Sí. Ahora, dado que a nuestra audiencia le gusta meterse ahí, como que le demos las papitas, o también le gusta que nos metamos en escenario, vamos a escenarios reales. Vamos a un escenario a tratar de pensar y que salgan algunos conceptos que son importantes de lo que hace Juan Pablo y de lo que hacemos como equipo, ¿vale? Entonces, vamos a presentarle el primer caso, ¿ya? El caso clínico parte así. Entonces, estamos de turno. Tranquilo ahí como en la noche, comiendo pizza. Comiendo pizza. Ahí a las 8 de la noche porque ya llevamos 2 horas de turno. Y de repente empieza a sonar la bocina, gendarmería tocando la bocina. Nadie contestó ningún llamado, no sé qué pasó. Y a la llegada bajan ellos a un paciente masculino de 30 años con una herida cortopunzante en la región torácica izquierda, en la zona cardíaca. Personal de gendarmería te dice así como, calcula como alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo desde que pasó esto? Y ellos más o menos calculan como 15 minutos. Obviamente al ingreso el paciente no respira, no tiene pulso y lo conectan rápido al monitor y parece haber actividad eléctrica pero sin pulso. Entonces, acá las preguntas que queríamos partir con Juan Pablo es, JP, ¿qué probabilidades tiene este paciente de sobrevivir con un buen resultado? Esa es la primera. La segunda es cómo te enfrentáis o cómo te gustaría enfrentar a este paciente. ¿Qué estáis pensando? ¿En qué lesiones estáis pensando como desde ya al entrar a este escenario? Sí, mira, es súper importante ubicarse en el sitio donde vamos a estar, ¿cachai? Porque obviamente este paciente, nadie duda que es muy grave. Claro. ¿Ya? Entonces, dependiendo... Exacto. Dependiendo del sitio donde tú estás, lo que es lo más o menos cómo vas a enfrentar el caso. Si yo estoy en un lugar donde no tengo pabellón, el paciente tiene chance de supervivencia cero. Porque sabemos que es quirúrgico y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, con ese background de no tener pabellón, no tener banco de sangre, no tener una UCI, básicamente un SAPU o algo así muy... Yo no le voy a abrir el tórax. Exacto. Porque no tiene ningún sentido. Exacto. Y perdona que te interrumpa, porque yo sé que tiene mucho que decir, pero eso es súper importante porque probablemente este paciente llega a un SAPU y la gente se estresa, así como, ¿qué hago? No hay nada que hacer. Exacto. No hay nada que hacer. Y fíjate que, bueno, eso es súper interesante y nosotros ahora estamos haciendo una campaña con los SAPU en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente que va un poco en contra de lo que te dicen en el pregrado, que es coloque 2 vías venosas, trasládelo estable, porque al fin y al cabo, si este paciente tiene un taponamiento cardíaco y está en paro por eso, lo único que hay que hacer es abrirle el pericardio, claro. ¿no es cierto? Y eso no hay vía que te aguante afuera. O sea, si vaya a perder 20 minutos en una vía para pasarle, no sé, 500 cc de suero fisiológico, en realidad no, trasládalo rápido nomás.
es mejor trasladarlo súper rápido, muy inestable, pero avisarle a tu equipo, cosa que esté todo preparado, que intentar colocarle una vía, intentar entubarlo en el prehospitalario. No tiene ningún sentido. Claro. Yo hace poco estuve en Los Ángeles y el tiempo de traslado prehospitalario eran de 7 minutos. Los Ángeles, California, estamos hablando. Los Ángeles, California. 7 minutos. No, era extremadamente rápido. Impresionante. Los tipos con Glasgow 5 llegaban sin tubo, pero todos saturando sobre 90. Y el tipo decía, mira, lo que pasa es que si lo entuban en el prehospitalario, pierden tiempo y llegan desaturando. Ventilar. Tráelo para acá, avisaban y está todo el equipo preparado para entubarlo y hacerle todo. Entonces, tiene mucho sentido que en un paciente así tan grave, lo único que lo puede salvar es llegar a un centro que tenga todos los recursos. Perfecto. ¿Ya? Y ahí viene mucho también que nos podemos meter a reflexionar ahí sobre los centros de derivación, un sistema de trauma, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo mejor para este paciente? Trasladarlo lo más rápido posible. Y lo hemos visto nosotros. En pacientes de la penitenciaría no tienen ningún manejo prehospitalario. Los tipos básicamente lo agarran, lo tiran adentro de la cuestión y salen arrancando. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que... Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que necesitan. Menos mal no tienen nada, porque quizás se quedarían ahí jugueteando. O sea, si nosotros llamamos al SAMU, llega el SAMU, le coloca una vía, básicamente el paciente no va a llegar. Sí. Entonces, la rapidez de eso, yo creo que es súper clave. Y segundo, ¿dónde estamos? ¿Qué cosas le podemos ofrecer? Vale. Con punto de vista sobrevía, va a depender de la lesión que tenga. Si el paciente tiene una lesión cardíaca, tiene hasta un 30% de supervivencia, que es muchísimo. Sí. Altísimo. Altísimo. O sea, entonces, considera que en el paro global médico, no traumático, posibilidad de sobrevivir es menos del 10%. Exacto. ¿Cachai? Entonces, tú estás hablando del 30, es muchísimo para que la gente se lo imagine. Exacto. Y ahí va cambiando un poco. Por ejemplo, dicen paro extratorácico, ya ahí baja un poquitito. ¿Ya? O si es que no es cardíaco, baja otro poquitito. Si es por arma de fuego, baja otro poco más. Pero si un trauma penetrante por arma blanca, está taponado, el mejor paciente va a activar todo tu equipo y tiene una muy buena sobrevida. Claro, como el Cizarro. Como sería en este caso, quizá que estamos poniendo el ejemplo, este caso... Tú estás pensando probablemente en una lesión cardíaca y tu mente ya sabe que, oye, este es el mejor escenario para poder actuar. Exacto. Porque si resulta todo bien, hay hartas probabilidades de que salga con vida. Exacto. Ahí un punto muy importante que nosotros lo vivimos en el Sótero es el tiempo. ¿Ya? Sí, que por eso pusimos en el caso a propósito del tema del tiempo. Exacto, ¿ya? Y en realidad eso va a depender mucho de la guía clínica que tú leas y de dónde tú estés parado. ¿Ya? En Estados Unidos hay como grandes sociedades de trauma, son como 3. Una es la Western y el otro es como la East y la AAST. Son 3 sociedades grandes. El Western es por tiempo y estos gallos te dicen, mira, no me acuerdo, 20 minutos, 5 minutos, trauma penetrante, trauma cerrado. Sí, y los otros como 15, dicen, 5, así. Y los otros te dicen signos de vida. Claro. ¿Cachai? Lo bueno de los signos de vida es que tú puedes llevar 30, 40, una hora en paro, pero si tienes signo de vida le dais. O tú puedes llevar 2 minutos de paro, pero si no tienes signo de vida, chao. ¿Cachai? ¿Qué es mi opinión? Mi humilde opinión. Que nosotros, sin un buen sistema prehospitalario, debiésemos guiarnos por signos de vida. Porque ¿qué nos pasaba antes cuando hacíamos la toracotomía o reanimábamos a un paciente por tiempo? Nos decían, no, lleva 5 minutos. Y en realidad, paciente... Ya, muchísimo rato. Mucho más. Mucho más. Entonces... Porque también los minutos son distintos con la gente que está... Absolutamente. Sí, el tema de la estimación de tiempo es súper subjetiva. Es muy relativo. Es muy relativo. Entonces yo creo que lo clave ahí es ver si es que mi paciente tiene signos de vida y eso me da... Sí, eso me va a marcar básicamente si es que yo me voy con todo y me voy a quizás gastar los recursos intrahospitalarios o si yo le hago un certificado de función. Ya, y hablemos de los signos de vida entonces. ¿Qué cosas nos orientan a que el paciente tiene chances de...? Sí, están descritos. Uno es como el gasping, allá, es como el esfuerzo respiratorio. Lo otro es la actividad eléctrica, que tenga un poco de actividad eléctrica. Que este lo tiene, de hecho. Lo tiene. Ahora, yo te diría que es así como el mejor, es que tú le pongas el ultrasonido a ese paciente y veas alguna actividad cardíaca. Organizada, desorganizada, lo mismo, pero que se le mueve algo. Sí. ¿Ya? Eso es lo mejor y yo creo que uno lo que debiese hacer en un centro grande es inmediatamente ponerle el ultrasonido a este paciente, ver el corazón y si está moviéndose, vamos con todo, si no... Súper. No, genial. Perfecto. Entonces, fíjense que acá han salido varios conceptos claves para la gente que nos está mirando. Lo primero es que si una de las cosas es lo que pasa en las guías clínicas y otra de las cosas es cómo nosotros lo vamos aplicando en la práctica según lo que tengamos. Entonces, acá lo más importante finalmente, más que el tiempo, no se manejen tanto con eso. Yo
estoy de acuerdo con Juan Pablo. De hecho, lo pusimos a propósito del tema del tiempo porque... Para meter la controversia. Sí. Va a depender de lo que tú encuentres si hay o no actividades de vida. Y si hay actividades... signos de vida, tú vas a decir, oye, sabes que aquí hay una gran probabilidad de que salga con éxito si que hacemos las cosas bien. Así que ese concepto está buenísimo. Lo segundo que dijo del tema de la ecografía en este escenario, que yo creo que también es algo muy útil, aparte de ver signos de vida, ver otras lesiones, ¿cierto? Claro. Y dicho de otra manera, ok, Juan Pablo, este paciente, por ejemplo, si llegara a tener taponamiento cardíaco, ¿tú en qué estás pensando hacer y qué objetivo lograrías hacer con esa maniobra que sí, mira, o sea, y ahí cuando uno piensa en paro, en realidad son pocas cosas las que uno puede hacer. Ya el paciente, si está en paro por trauma o está desangrado, o tiene un neumotórax hipertensivo, ¿cachai? Pero, por ejemplo, pensar en un TEC y paro es como raro, generalmente... Claro. A menos que, lo hayan tocado en un tercer piso y se haya caído y se haya tequeado. Exacto, ¿cachai? Pero generalmente no es como la... van en conjunto. No van en conjunto. Uno piensa en algo más obstructivo, hipovolémico. Y con eso tú vas a ir a sacar algo, ¿cachai? Básicamente es aire, que puede ser un tubo pleural, una bránula, etc. O hacer una toracotomía de resucitación, ¿ya? Ahora, eso depende mucho de donde tú estés. Claro. No en todos los lugares se puede hacer toracotomía de resucitación. Hay que tener, tanto de partida, hay que tener los implementos en la reanimación. Exacto. Y un equipo que está entrenado, porque como dice Juan Pablo, no es lo único que hay que hacer durante ese momento. También, o sea, estamos tratando de que la gente entienda qué es lo que le podría pasar al paciente, pero en la práctica, en este momento en el reanimador, hay alguien que está ordenado, ¿cierto? Exacto. Tratando de ver las prioridades. Hoy hay alguien en vía aérea. Hay alguien viendo el tema de la vía venosa y viendo el tema de la transfusión, la reanimación con hemoderivados. Y está el equipo de cirugía de trauma ya pensando en lo que tiene que hacer. Y ahora, que no solamente hace la toracotomía, sino que también después tiene un equipo que es capaz de reparar la lesión arriba. Porque al fondo esa pericardiotomía se hace porque hay una lesión cardíaca que hay que suturar. Ahora, Juan Pablo, si es que ¿qué objetivos cumpliría la toracotomía de resucitación? ¿Cuáles son los objetivos que tiene aparte ¿Tiene más de uno? Absolutamente. Y ahí uno generalmente lo que hace mentalmente rápido en la primera evaluación primaria es dividir si mi paciente tiene un choque obstructivo o un choque hemorrágico. O un taponamiento cardíaco o una hemorragia no compresible de torso. Si es una hemorragia compresible de torso, tú vas a abrir el tórax, vas a clampear la aorta y después vas a masajear. Claro. ¿Cachai? Si es un taponamiento cardíaco, muchas veces tú ni siquiera necesitas clampear la aorta. Tú haces la toracotomía, tú no clampeas la aorta, abres el pericardio y muchas veces... Listo. Con eso comienza a latir. Y tú no necesitas a ese paciente clampearle la aorta. Por ejemplo, si el paciente está taponado y tú le clampeas la aorta, le va a aumentar el taponamiento. ¿Cachai? Entonces, básicamente distinguir rápidamente si mi paciente está con un choque hemorrágico o está taponado. Y con eso tú vas a hacer las maniobras como intratorácicas. Ahora, efectivamente puede estar sangrando del hilio pulmonar, puede tener una lesión de aorta. Claro. De grande Hay otras cosas que se pueden hacer, pero yo digo que así como el setting clásico es eso. Hemorragia no compresible de torso o taponamiento cardíaco. Claro. Ahora, ¿y tú cómo tratáis de dilucidar esa pregunta para la gente que digamos, está en su casa o está en el metro? Pensando en que, oye, acá, ojalá que no apuñalen a nadie. Claro, mientras lleva al hospital. Pero... ¿Tú cómo dilucidas? Oye, esto me parece que es más obstructivo o esto me parece que es full hipovolémico. ¿Tenías algunos tips? Con respecto a eso, en estos momentos hay que ser como muy práctico, ¿cachai? Y tus maniobras tienen que, estamos en setting de paro, ultra urgente, tus maniobras tienen que ser más o menos diagnósticas terapéuticas. Una vez me acuerdo, una vez llegó un politomatizado, un paro, así, equipo de trauma, entubándolo, faja pélvica, todo, y de repente un interno va así, con un fonendo, y lo oculta los ruidos horarios. Y mi doctor tiene los ruidos horarios normales, me dice. O sea, eso no hay que hacer, o sea, no nos va a cambiar una conducta, ¿cachai? Es como que, ok, muy bien. Pero no me va a cambiar una conducta, entonces... ¡Qué ternura! Sí, pero a lo que voy es que uno tiene que ser como súper práctico. Y ahí el ultrasonido es lo que te va a cortar el queque de una. Perfecto. ¿Cachai? O sea, si el tipo, el ultrasonido está taponado, perfecto. Listo, ya está ahí. Tiene un FAS positivo abajo y no está taponado,
Tú no vas a empezar a palpar, diga 33. ¿Cachai? No, o sea, hay algo rápido. Exacto. Algo rápido. En ese momento necesitas cortar el queque de una. Y el ultrasonido es lo mejor que tú puedes hacer. Los gringos ocupan mucho la placa de tórax, así como en el trauma, como que tuvieran ahí una placa. Exacto, en el pero reanimador, al fin y al cabo, el ultrasonido te corta. En ese momento te corta mucho. Claro, tiene que ser así nomás. Sí, claro. Y es mucho mejor, es mucho más rápido. Podía hacerlo mientras las otras cosas suceden. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, así que está buenísimo para que la gente vaya aprendiendo ultrasonido, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Oye, y con respecto a las cosas que tiene que prestarle el equipo que está alrededor, atención, especial atención. Si, por ejemplo, tú tuvieras que darle, oye, mira, darle un par de 5 cosas que... Tareas, digamos. Tareas que las cosas que paralelamente tienen que estar funcionando, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que es súper clave que el equipo esté muy organizado, porque yo les prometo que va a ser un caos. Sí. Una vez estaba la Sofi Basauri, también estábamos reanimando a un paciente, y de repente yo recuerdo que no sé, alguien tiró un ambú y le cayó en la cabeza. Así, o sea, imagínate la... No, ya, caótico. Desastre. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de estar absolutamente coordinado el equipo. Ojalá haber tenido un briefing antes y decir, mira, viene un paciente en paro con tramo penetrante torácico. Perfecto, el torácico. Entonces vamos a estar la caja acá, el tubo cerquita, tú lo ves, que el tubo era ahí. Más o menos tener todo listo, ¿cachai? Perfecto. Eso yo creo que es clave. Ese es como el minuto 0. Exacto. Y eso de verdad te va a cambiar mucho el rumbo a estar todo arriba, así 50 cirujanos, poniéndole un tubo, ¿cachai? De hecho, me acuerdo que en algún minuto había una especie como de diagrama que estaba pegado en una parte del reanimador en que había una cama y personas. Exacto. Entonces tú pones nombres y ubicas a la gente de manera ergonómica para que no haya confusión en el fondo. Exacto. Eso es súper práctico y súper gringo. Porque tú llegas a tu turno y tú dices, mira, yo voy a estar a la derecha del paciente. Y el que está ahí tiene tales funciones. Pues, hace crico, hace ultrasonido y pone la faja. Claro. El que está arriba va a ser el emergenciólogo. Va a ser vía aérea, va a ser tanto y va a ser tanto. El que está a la izquierda. Entonces, y tú te vas a comer pizza. Claro. Y cuando llegue el paciente, tú llegas a tu puesto. Claro. Tú no ves, ¿qué voy a hacer yo? Y toda la gente sabe perfectamente lo que va a hacer. Eso es muy cómodo. Eso es muy cómodo. Es muy cómodo y es muy inteligente, además, porque en el fondo... ¿Cachai? Y todos saben qué hacer. Y tú, no hay gritos, no hay desorden. El de acá no se pasa para allá corriendo, no se tiran las cosas por arriba, ¿cachai? O sea, es muy organizado. Claro. Y eso, está bien, si mi paciente no tiene nada, de repente es como... mucho. Pero no importa. Exacto. Pero si mi paciente está... Muchas veces pasa. Y tú ya todos preparados y... nos ha pasado. Pero da lo mismo, porque en el escenario que... Mejor que eso sobre. Exacto. Acá es mejor que sobre que falte. Sí, pero el paciente grave, yo creo que eso es clave. Y segundo, tratar de adelantarse, tener el buen tubo ahí, ¿cachai? La caja de toracotomía, tener avisado pabellón, el banco de sangre. El ascensor. Todo eso va a cambiar mucho el pronóstico de la toracotomía. Fíjate que nosotros hicimos un trabajo que analizamos nuestra supervivencia en la toracotomía de resucitación. Y es como del 10%, ¿ya? Que no está mala. ¿Cacha? Sí. No está mala. No está buenísimo. No está mala. Y las que se murieron, muchas veces tú decías, mira, se hizo la toracotomía por choque hemorrágico y la transfusión fue un glóbulo. Desastre. Entonces, claro, como que el tema de la reanimación hemostática fallaba. Absolutamente, ¿cachai? O no sé, no se le abrió el pericardio al paciente. Cosas así que tú al fin y al cabo decís... Solucionable. Se pudo mejorar, claro. Exacto. El acto de abrirle el tórax al tipo, eso no lo va a salvar. Lo va a salvar y que tú lo transfundas bien, tenga una buena UCI, vaya a pabellón, se opere bien, ¿cachai? Entonces, al fin y al cabo, como te digo, súper complejo porque tú no es solamente, toracotomía y fin, sino que tenés que tener bien encadenado los siguientes niveles, ¿cachai? Entonces, cuando tú ves, no, la toracotomía no sirve, no, viejo, pero si no lo transfundiste... Claro. De ahí viene como una de las cosas esenciales que es las vías venosas en este paciente. Absolutamente. Son algo clave. Exacto. Y unas buenas vías venosas. Y esto lo conversábamos también con el profe Dolino cuando no hay qué cosas podrían hacer. Claro. La osteoclisis. Claro, se puede ver la osteoclisis, también está la denudación venosa. La denudación venosa y está este catéter de rápida infusión que es re cómodo porque te permite ingresar por una vía no tan grande, pero después tú lo puedes transformar en una vía que te genera casi un flujo mucho mejor que una 14. Sí. Entonces eso es otra cosa esencial. Oye, y el tema del masaje, ¿qué opináis de eso? Que de repente igual nos pasa que la gente nos mira raro, ¿cachai? Sí. Porque... ¿Por qué no están masajeando? Porque no están masajeando. ¿Qué podrías decir de eso? Es como bien contrasentido lo que uno nos enseña, porque generalmente las guías nos dicen, hazle ese, masaje, paro, y es como un reflejo en medicina que te ponen, no pulso, masaje. Sí. Como
que es el reflejo, ¿cachai? Pero si tú pensás en trauma, no tiene mucho sentido, ¿cachai? Si un paciente está hipovolémico y el corazón está parado, exsanguinado, claro, tú lo vayas a masajear. Guatero. Nada, ¿cachai? Si está taponado, tampoco hay lograr si nada. tiene un neumotor hipertensivo y lo masajeáis. Sí, yo me acuerdo, de hecho, una charla que te escuché dar, que tú mostraste un trabajo, creo que, no sé si estoy bien o mal, pero de unos chanchitos que los masajean y le iba peor en un... Absolutamente, les va peor, ¿cachai? Entonces, volviendo un poco como a la fisiopatología de esto, el masaje externo no debiese, no te va a salvar la paciente, ¿cachai? Básicamente tienes que identificar rápidamente si es un paciente que necesita descomprimir algo y descomprimirlo, o transfundir volumen. ¿Cachai? Y ahí han surgido varias cosas fancy ahora que todavía no están como disponibles, están en investigación, pero cosas que te dicen, mira, no masajees, rellena el corazón con sangre y va a comenzar a latir solo el corazón, ¿cachai? Claro. Pero exacto, no es un paciente que se va a salvar con un masaje. Oye, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, estas 5 cosas que en el fondo el cirujano de trauma desearía que se pasen en el reanimador mientras está este paciente en paro, porque nos dijiste el tema como ergonómico. Exacto. De la distribución y la preparación. Sí. ¿Qué otra cosa tú crees que sería buenas vías? Buenas vías. Lo que decía el Nico, buenas vías, ojalá un RIC, Rapid Infusion Catheter. O sea, yo he visto a gallos salir por ese catéter. O sea, más que cualquier otra cosa. Perfecto. ¿Ya? Tener cómo descomprimir el tórax, que básicamente puede ser un dedo o un tubo pleural, ¿ya? Al fin y al cabo tú transformas este neumotórax hipertensivo en un neumotórax abierto. Claro. Nadie se muere en un neumotórax abierto. Con suerte satura, no sé, 90, pero nadie se muere. Claro. Y tener una caja de toracotomía de resucitación, que son como las cosas que... Y, bueno, sangre. Sangre. Son como las cosas. Un buen banco de sangre. Sí. Súper estupendo. Oye, Juan Pablo, y con respecto al tema, unas cosas como las siempre dudas que le escucho a los urgenciólogos, ¿ya? Que igual está bueno preguntarte a ti, a ver qué opináis. Típico que dicen así como, no, pero ponen el tubo como más a la derecha para que el cirujano se le desinfle un poquito del pulmón en el lado izquierdo. ¿Qué opináis de eso, por ejemplo? Yo creo que no es de regla. Va a depender mucho del caso. ¿Ya? Yo creo que para clampear la aorta, abrir el corazón y masajear, uno en realidad no lo necesita mucho. Vale. Ya. Ahora, claro, de repente en pabellón, cuando tú necesitas una mejor exposición, ahí puede ser, ¿cachai? Pero eso lo hace el anestesista ya. Ahora, yo te diría poner el tubo normal. Vale. Y ahí, dependiendo de tu situación en el trauma, capaz que te diga, mira, avánzalo más, ¿cachai? Pero no de regla avanzarlo, porque al fin y al cabo igual tú tienes un paciente en un paro que va a estar hipóxico y necesita oxígeno. Perfecto. Y oxigenarlo con un solo pulmón puede ser peor también. Claro. Entonces, yo creo que es muy caso a caso. Bacán. Bueno. Otra duda como que también se la he escuchado a urgenciólogo. Suena como que las dudas las tengo yo. No, se la escuché. Una duda que se escuché a ti, ¿no? A un amigo le pasó. Un amigo que tiene hartas caras y está bien. Ya, y la cosa es que, por ejemplo, lo otro es, oye, ¿tú al lado derecho, sí o no? O porque es típico ya toracotomía. Claro. Se hace la toracotomía como más al lado izquierdo, o no sé, hay veces que también la hacen completa. Sí. Pero el tubo al lado derecho siempre, ¿sí o no? ¿Es de regla también? Para mí no, pero hay protocolos que sí. ¿Ya? Yo cuando te diría que sí o sí, tubo al lado derecho, por ejemplo, si es un trauma cerrado. Claro, no sabéis. Porque básicamente está en paro. Tú no vas a ver movimiento del pulmón, ¿cachai? Y tienes que rápidamente decidir dónde tiene el neumo, está en paro, todo bilateral, fin. O sea, y una maniobra rápida igual y va a ser... El tipo está tan grave que... A lo más será, exacto. Otro escenario que tubo bilateral es trauma transmediastinal. Balazo que entra por acá y sale por acá, tubo bilateral. Transmediastinal, sí. Eso, es que no te entendí. Por aquí. Ya, o perfecto. Por aquí, por acá, ¿cachai? Esos son pacientes que están extremadamente graves. Tubo bilateral. Ahora, si es como el caso clínico, herida precordial izquierda, en paro, yo diría no, chao. Claro, porque haría más morbilidad. Más... Exacto, sí. No, buenísimo. Le vamos a decir a mi amigo que se quede tranquilo. Y que no meta tanto el tubo y que no es necesario... Para ti que estás viendo, estoy seguro que tenías esa duda. Eso. Buenísimo, buenísimo concepto. Yo creo que repasamos muy bien este escenario. Está bueno. Que yo creo que podemos pasar al segundo caso. Podemos pasar al segundo casito, Carito. Ya. Otro escenario. Segundo caso. Para todos los que tengan dudas. Todos los que tengan dudas en su casa. Ya. Este es un caso un poco distinto. Personal del SAMU llama para indicar que trasladaron a una paciente femenina de 40 años por accidente de tránsito en un vehículo menor contra un microbús. A la llegada, la paciente está inestable con heridas contusas en la región toracoabdominal derecha. El SAMU instaló 2 vías venosas periféricas de 16. Describen que durante la ambulancia pierde conciencia y pulso hace 8 minutos. Personal
se encuentra a 2 minutos de llegar a la urgencia. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ya. Paro contuso, ¿cierto? Claro, Paro sí, por trauma contuso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué está pensando el cirujano de trauma cuando el urgenciólogo lo llama y le dice, sabes que tengo esta paciente femenina, que tuvo este accidente automovilístico, viene en paro hace 8 minutos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo toma la decisión de proceder o no con la reanimación en este paciente? Mira, el paro por trauma cerrado tiene obviamente peor número que el penetrante, ¿ya? Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que ocasiona el paro? Hipovolemia. O sea, en alguna tipo hay que tirarse arriba así a buscar el sangrado, ¿ya? ¿Y cómo vamos a determinar si es que darle o no a todo? Ultrasonido. El mismo algoritmo que el penetrante. Solamente que aquí uno sabe que está como un poquitito más de desventaja que el penetrante. Claro. El trauma cerrado siempre está asociado a mayor daño, mayor irreparabilidad, ¿cachai? A que una bala pasó, no puede reparar eso fácil. Traumas cerrados generalmente son... Claro, es que es alta energía, no hay una herida que uno pueda ver que entró y salió. Claro, que tú asociado como lesiones de otro sistema. Exacto. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto es la sobrevida de nosotros por trauma cerrado? En paro, toracotomía de resucitación. No. ¿Cero? Cero. O sea, así de grave es. Así de grave. Es un escenario mucho más adverso que el primero. Absolutamente, absolutamente. Sí. Ahora, si tú me preguntas, ¿en qué pensáis así? Chuta, este tipo está sangrando en la pelvis, está sangrando en el abdomen, o está sangrando en el tórax. Esas son como las cosas que hay que descartar rápidamente. Claro. ¿Y qué utilidad tendría el ultrasonido en el manejo de este paciente? Al fondo? Es súper importante, primero para ver si es que tiene signos de vida o no, como los comentamos, independiente si lleva 8 minutos, 15 minutos. Y lo otro que es importante, que quizás se nos fue en el caso anterior, que me ha pasado algún par de pacientes, que por ejemplo tú haces ultrasonido y está taponado. ¿Ya? Es súper importante seguir con el ultrasonido. Eso. ¿Cachai? No terminar el protocolo ahí. Exacto, porque de repente está taponado y todos corren a pabellón. ¡Vamos! Y tú, ok, lo operáis el corazón y después, chuta, igual puede haber pasado para abajo. Exacto. Puede haber tenido otra lesión más abajo. Exacto. ¿Cachai? Entonces, puede tener la aorta rajada. O sea, entonces el ultrasonido igual te da un poquitito de decir, mira, la guata está al menos negativo, el problema está arriba solamente. Claro. ¿Cachai? Sobre todo para el cirujano, yo me imagino que lo conversé con el profe Torneo, es como, oye, después, ¿por dónde entro? Exacto. Entro o tengo que abrir la cavidad abdominal y mirar la cavidad abdominal o no, ¿cachai? Claro. Que es una pregunta que les pasa a ustedes en pabellón. Entonces, exacto. Mira ese buen dato que, ¿sabes qué? No es solamente para yo diría que lo que acaba de decir JP, no se aplica solamente en el trauma. No, yo he visto mucha gente que hace los protocolos de ultrasonido y como que hay algo positivo, frenar. Sí, encontré esto, pero termina porque un hallazgo positivo. Dos cosas. Como, claro, ese hallazgo positivo no significa que no haya nada más. Eso no significa que no haya más. Y lo otro es que te tiene que calzar el escenario que estáis viendo, ¿cachai? Muchas veces de repente el hallazgo positivo no era lo más importante, ¿cachai? Es como que, oye, sí, pero te diste cuenta que era laminar y el otro lado tenía así, ¿cachai? Entonces es súper como fácil pisar el palito y decir, tiene movimiento, listo, toda la que tuve una situación clave y chuta, y estaba sangrando el abdomen, ¿cachai? Entonces, tratar de, si bien vamos a pesquisar estos signos de vida, tratar de hacer el protocolo completo. De acuerdísimo. Sí, buenísimo. Ese fue un muy buen tip. Sí, ese fue un muy buen tip, sí. No frenar la búsqueda con el ultrasonido por hallazgo positivo. Sí. Buenísimo. Oye, ¿y qué rol tendría el REOA en este escenario? Claro, porque este es un tema medio controversial. Sí. Se metieron en la prohibida. Trauma, trauma de torso no compresible. Porque, a ver, la tendencia que nosotros hemos visto como la gente del trauma que está empezando a innovar es el tema del REOA. Yo creo que es un dispositivo que en algunos escenarios es de mucha utilidad. ¿Tú en este escenario le ves una utilidad? ¿Qué opinas tú? Mira, en el mundo hay REOA haters y REOA lovers. Yo me considero medio hater. ¿Ya? Bien. Está bueno. Sí, yo me considero medio hater. Bueno, para decirle, nuestro hospital es el único que tiene REOA en el país. Sí, pues. Sí, el único. Lo hemos utilizado un par de veces. Pero si al fin y al cabo ustedes van a encontrar evidencia pro REOA y evidencia en contra REOA. Yo creo que si uno las pone como una balanza, es más en contra que a favor. Perfecto. ¿Ya? Yo creo que es demasiado fancy. O sea, es mi visión. Como que no soluciona el problema. Yo creo que antes de pensar en un REOA y de que le va a salvar la vida a mi paciente, yo necesito tener necesito tener muy buen protocolo de transfusión masiva, muy buen pabellón. Hay otras cosas. Sí. El REOA es como
La perla. Exacto. Claro, la guinda de la Exacto. torta. Pero es como que, oye, quiero tener un rebozo allá. ¿Y cuánta sangre tenés? No tengo banco de sangre. No, Perfecto. Es como lo último que pensar, ¿ya? Claro. Y es como súper atractivo, porque Sí, tú le pincháis la femoral y no le abrí el tórax al paciente, pero en realidad no depende mucho de eso. Claro. ¿Ya? Y la evidencia que dice en estos momentos, así como la mejor evidencia, que no les va tan bien a los pacientes. Y de hecho les va peor. ¿Ya? Ahora, para la gente que no sabe lo que es el REBOA, básicamente uno tiene dos opciones de ocluir la aorta. Uno es endovascular con este catétercito, que uno le pincha la femoral común y por ahí le sube una guía, le sube un catéter, le sube un REBOA a la aorta torácica y lo infla. Y la otra es abrirle el tórax a la antigua y clampear la aorta. Entonces, suena más fancy no suena tan de cirujano la primera. Exacto. No, la primera, no, y encima lo dice con otra voz. Tú metes el catéter, sí, te la femoral. Pero en el setting de verdad de REBOA, imagínate un tipo que lo tenía en paro, sin pulso, súper hipovolémico, con las arterias pequeñas. Entonces, no sé, está súper en controversia. Si ustedes me dicen eso versus abrirle el tórax, que uno se demora, no sé, un minuto. Claro. Probablemente todavía no se encuentra el escenario tan... Claro, y campeáis nomás y adiós. Absolutamente. Y depende del lugar. Ya. O sea, si tú no tienes un buen centro de trauma con todo, yo creo que chao REBOA. O sea, eso no lo va a salvar, lo va a salvar otras cosas. Sí. Oye, y de cosas que tienen que hacer los urgenciólogos, no está la pregunta, pero lo estoy pensando como para homologarlo al caso anterior. Mi amiga tiene una duda. Mi amiga tiene una duda. No. Una amiga... No, de cosas importantes que no se nos pueden pasar a nosotros en un paciente con un trauma contuso. ¿Qué cosas...? Mira, la pelvis yo creo que es como lo que más se pasa. Porque no es tan evidenте, obviamente, el ultrasonido, ¿cachai? Entonces, de repente uno asume que no es la pelvis, pero uno debiese asumir por cinemática que es la pelvis y fajarla. ¿Faja el tiro? ¿Tú siempre fajas el tiro? Sí, bacán. chao, yo fin. también yo igual creo que soy de fajar el tiro. Soy de ese club también. De hecho, nosotros lo que hacemos es poner la sabanita, exacto, dejarla ahí colgando en la cama. Tenemos el Big Binder, tenemos la sabanita clásica. No, ahora basta y sobra. Sí. No, pero es buena. Hay una maniobra que yo no me acuerdo si tiene mucha evidencia o no, que era como cruzar las patas. ¿Lo han escuchado, no? Sí, como que supuestamente... No, claro, como que en el fondo los pies deberían como quedar así, no así, sino que los pies quedan así, que estoy... Y como que cierra un poco más el anillo. Son cosas que... Lo que sí igual es bueno es amarrar los pies. Porque para que no vayan así, ¿cachai? Claro. Porque si no que igual es una buena... Hay que como entablillarlo. Un buen tip. Ahora, sí, yo creo que la pelvis es una de las cosas que más se pasa. Y eso, la transfusión súper precoz. Porque al fin y al cabo es difícil, es una hemorragia no compresible de todo. Sí. Entonces, básicamente el tiempo que pase fuera de pabellón es malo. Claro. ¿Cachai? Entonces, mientras menos te fuera pabellón, mejor. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí, cosas que de repente he visto, que, no sé, pues ponte tú, de repente tienen una vía venosa, estamos ahí en un escenario muy malo, y están buscando otro y todo, pero en esa vía, en vez de están pasando la sangre, están pasando el tranexámico. Yo creo que hay que entender que la prioridad aquí es la sangre. No digo que el tranexámico en algún momento no va a ir, si es que, bueno, otra de las cosas de los que siempre se habla en el trauma del uso tranexámico, pero es lo menor que tenéis que pensar acá. Si tenéis que reanimar al paciente con sangre, y eso es lo que requiere. Claro. No vaya a ocupar tu única vía venosa para eso. Úsala para lo que necesitamos. Tranexámico va a salir así. Claro, va volando por ahí. Por la pelvis va a estar ahí volando. Oye, ya que estábamos hablando de transfusión, pasemos a las preguntas más dirigidas. ¿Usted tiene, Nico? Ya, vamos, me parece. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Juan Pablo siempre yo lo he visto... preocupado del tema de la reanimación. Sí. De hecho, a ver, Juan Pablo aparte fue como uno de los que yo diría un gran pionero y que formó también parte del equipo de trauma. Sí, de todas maneras. También con la app construyó una aplicación, más encima después hizo... Tú fuiste la encargada de hacer el protocolo de transfusión. Entonces, como que siempre ha estado también ligado al tema de crear, desarrollar cosas en el trauma, y una de las cosas más importantes que se preocupó al principio fue hacer un protocolo de transfusión masiva. Exacto. ¿Podrías contarle un poquito a la gente qué es el protocolo de transfusión masiva, cómo funciona en tu escenario? Yo creo que eso es como, si alguien quiere comenzar como a mejorar como el tratamiento del trauma en su hospital, yo creo que hay que partir por ahí. O sea, porque al fin y al cabo uno está peleando contra el choque hemorrágico, no contra la sepsis. Claro. ¿Cachai? Entonces, uno tiene que partir. ¿Cuál es mi banco de sangre? ¿Qué capacidad tengo? Si tengo poca capacidad, ¿cómo aumentamos esa capacidad? Y cómo tratar de distribuirla en forma precoz, ¿ya? Y ahí generalmente nosotros utilizamos el ABC score, que es un score clínico que te dice
si va a requerir o no transfusión. Y ahí, acuérdense que es la frecuencia cardíaca, ya la presión arterial, si que tiene hipotenso o no, si que tiene tramo penetrante y el ultrasonido. Si tiene más de 2 de eso, nosotros lo activamos. Ahora, es súper importante, como la sangre es un producto súper escaso, que activar no significa transfundir. ¿Cachai? Porque tú te dicen, ya yo voy con un tramo penetrante, herido por arma de fuego, hipotenso, taquicárdico. Perfecto. Yo activo mi banco de sangre. Y mis 2 unidades, como partimos en el sótero, están ahí, esperando al paciente. Pero tú lo evalúas cuando llega, hace una muy buena evaluación primaria y te dice, mira, es un neumotórax hipertensivo. Tramo penetrante, hipotenso, taquicárdico. Perfecto. No necesita sangre. Claro. ¿Cachai? Le pone un tubo y te aguanta la sangre. Entonces, el primer concepto es que la activación es distinto a transfundir per se. Perfecto. La transfusión per se va por una buena evaluación primaria. Está buenísimo ese concepto. Muy bueno. No va por una score. Los scores son súper rígidos. Entonces, y esas 2 bolsas de sangre no se pierden. Y no se pierden. ¿Cachai? Que en el fondo es el miedo. Y que es el miedo que uno le da como, uy, chuta, la voy a dar. La pedí y perdí. Como... Claro, si estamos en un escenario ideal donde tenemos millones, lo más probable es que se las pongamos. Pero básicamente no es así. Entonces, la evaluación primaria para mí es esencial. Eso es lo que te da la transfusión masiva. Los otros son scores de activación. Y una vez que tú decides, lo voy a transfundir en forma masiva, ahí depende mucho de tu banco de sangre. Y tienes que tener muy buena coordinación con ello. Por ejemplo, nosotros en el sótero tenemos 2 unidades de glóbulos de forma inmediata, que básicamente están listas para transfundir. Pero después, cuando tú dices, chuta, nos vamos a ir con todo, lo ideal es que el banco comience a descongelar. Claro. ¿Cachai? Si tú tienes un centro de muy alto volumen, como no sé, en California, los tipos tienen la sangre congelada porque saben que la van a ocupar. Saben que no se va a perder. Claro. No se va a perder. Entonces, no pierden tiempo descongelando, la tienen descongelada. Nosotros, que, bueno, de repente lo ocupamos, ¿cachai? Cada vez vamos a tener que hacer eso, parece. Vamos a tener que andar con una de bolsillo. ¿Cachai? Vamos a comenzar a descongelar. Y ahí va a depender un poco cómo vienen los coolers y el runner, que es el que corre al banco de sangre para allá, para acá, como la disposición de tu banco de sangre. ¿Cachai? La ideal es tratar de una transfusión masiva, así como la primera pasada, es 666, el número de la bestia. Así como la primera pasada. ¿Cachai? Entonces, la primera pasada como antes de llegar al... Papayan. Es como que... Yo también creo que es importante que la gente piensa que tiene que pasar en el reanimador 666. No, como que no se quede tranquilo. Entonces, yo no sé si tú podías aclarar ese concepto a la gente. Eso es súper importante, que en el reanimador generalmente uno activa y pasa a los 2 primeros glóbulos. Claro. ¿Cachai? Pero en pasar 6 de todo es harto tiempo. Claro. Si tú me decías a mí, un paciente en una cirugía de control de daño súper grave, tú estás terminando la cirugía cuando está pasando la sexta unidad de hemoderivados. ¿Cachai? Entonces, ese es el momento. Ahora, así, la reanimación ideal, top mundial de todo, y que se está haciendo, y que es mi sueño hacerla acá, es sangre entera. Porque al fin y al cabo, con el 1 es a 1 es a 1, estáis tratando de replicar sangre entera. Entonces, el tipo te llega, sangre entera, le pasáis 4 unidades de sangre entera, lo operas, le haces el control hemostático, listo, no está sangrando más, y ahí tú comienzas con pruebas viscoelásticas a darle lo que el paciente necesita. Claro. Y esto lo están haciendo. Y estos tipos, como lo que hacen es tener exclusivamente esa sangre entera solo para el trauma. Exacto. Solamente para el trauma. Y los tienen descongeladas en el área del reanimador. ¿Cachai? Entonces, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. El tipo le damos sangre entera hasta que se tenga el control hemostático, y ahí partimos con prueba viscoelástica. Específicamente, no sé, le falta un poquito crío, le falta un poquito de plasma, ¿cachai? No le falta más glóbulos, o las plaquetas, guárdatelas, ¿cachai? Tiene mucho sentido en vez de darle de todo. Claro, sí, porque para esto también, lo bueno es que este episodio sale después de lo que hablamos con el profe Torino acerca de las pruebas viscoelásticas, y también tocó él un poco el tema para hacer un recordatorio breve a la gente. Este es como... Acuérdense que en el trauma existe la coagulopatía, ¿cierto? Que es específica del trauma, pero que lamentablemente nuestras pruebas de coagulación típicas son re malas para poder ver eso. Entonces existen como estas pruebas viscoelásticas que más o menos ven cómo se va formando el trombo en el tiempo, y te dicen específicamente cómo se va formando este trombo, qué componente le falta específicamente. Para poder formarse un buen trombo. Claro. Entonces es por eso que, de hecho, en algunos centros ya hay acá en Chile, y digamos los centros de trauma nivel 3 que existen en todos lados allá en
en Norteamérica existen. Yo entiendo que en Pabellón hay pruebas viscoelásticas. Sí, tenemos. Y tenemos hartos pacientes transfundidos. Nosotros utilizábamos Rotem hasta hace un tiempo, ahora hay otra. No, estoy por la industria. Pero, o sea, sirven. Ahora, disclaimer. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿eso te cambia la mortalidad? La respuesta es no. No hay ninguna evidencia que me digan que los pacientes reanimados por prueba viscoelástica vivan más. Ahorráis un poco, ahorráis sangre. Pero ahorráis mucha sangre. Sí, porque que en medios como el nuestro, yo creo Absolutamente. que es esencial porque positivo. yo, por ejemplo, en regiones, en Temuco, por ejemplo, nos pasa que la sangre se ocupa mucho para el trasplante, Exacto. o para los cardíacos, las plaquetas, y resulta que cuando hay un trauma y nos comemos el banco, es como, oye, tuvimos que suspender. Entonces, Exacto. tú cachai que teniendo como algo que sea más dirigido, ese ahorro permite que no se suspendan otras cosas. Pues, Exacto. Y ahí hay, bueno, tú te metías en un como lugar medio desconocido actualmente del trauma, y tú cachai que las coagulopatías son absolutamente distintas. Y hay gente que no necesita un antifibrinolítico, ¿cachai? Claro, no necesita balsámico, ¿cachai? Claro. Porque no tiene un periodo hiperfibrinolítico. O hay gente que, por ejemplo, nos dimos cuenta, como con 100 pacientes, que la gente no necesitaba plaqueta. Lo que necesitaba, lo que primero caía era el fibrinógeno. Entonces, quizás necesitaba o concentrado fibrinógeno, que no tenemos, o crío. ¿Cachai? Entonces, tú te vas dando cuenta que, al fin y al cabo, la coagulopatía del trauma y toda la transfusión masiva es como algo a la carta. No es algo protocolizado, que tú puedes decir, mira, todos necesitan 6 de todo. Qué lindo. No es así, ¿cachai? Qué elegante. No, buenísimo. No, y está bueno porque la gente se quede con el concepto que también... Que, ojo, que tú puedes devolver también el producto sanguíneo si no ocupa, porque me ha pasado también. Que realmente la gente dice, oye, ¿qué hacemos? Pásaselo. Sí, No. No lo verdamos. No es como que están descongelando el pollo y no se puede volver a congelar. No es eso. Sí, yo esta conversación también la tuve con el Banco de Sangre de Temuco porque la gente decía, no, pero es que pasémosela nomás. Y dice, no, pero se puede volver. Y de hecho hay como un periodo que se puede ocupar de nuevo, ¿cachai? Entonces para que no se vayan con ese concepto. Eso yo creo que... Qué buenos tips. Sí, buenos tips se dio ahí Juan Pablo. Sí. Así que, oye, Juan Pablo, ha sido pero un agrado tenerte acá. Yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo este capítulo. Seguro que sí. Sí, y para aprendimos. Que se vayan, sobre todo, como dice, ojalá que no lleguemos a un escenario donde veamos mucho trauma, pero tenéis que estar preparados hoy en día. Tenéis que estar preparados y estas cosas no ayudan. Y yo creo que, bueno, de a poquitito hay que comenzar como a meter esta idea en los pregrados. Hay gente que sea general de zona, que está expuesto a este tipo de pacientes y está en una como ambiente súper rural y de escasos recursos. Con poco conocimiento. Y nosotros uno siempre está metido en el hospital y habla de transfusión, de reboa, de escáner. Y viejo, hay partes donde no hay ni esas cosas. No, y uno tiene que ir cambiando el setting. Y yo creo que es súper importante a nivel de pregrado cambiar esto. ¿Ya? Hay que cambiar la mentalidad. No todo es... O sea, el ATLS es súper bueno, ¿cachai? Pero hay muchas más cosas, ¿cachai? Eso es la base. Se me ocurrió una pregunta, Juan Pablo. ¿Tú qué opinarías de que fuera como una especie como política pública tener banco de sangre en los sectores, o sea, en APS, en atención primaria? O sea, puede ser. Depende mucho. Hay que hacer primero un trabajo y es súper complejo, de dónde vivimos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, tráeme a un paciente al Sótero inestable. Tráemelo. A las 3 de la mañana lo más probable es que sean 10 minutos. Sí, fácil. Pero a las 3 de la tarde van a ser 40 minutos. Claro. Porque va cambiando el flujo de las personas, ¿cachai? Claro. De repente hay lugares donde hay muy poco trauma, ¿cachai? Y hay otros donde hay mucho trauma. Entonces va a depender mucho de donde nosotros lo encontremos. Por ejemplo, si yo tengo un SAPU a 5 minutos del Sótero, lo más probable es que no necesitemos sangre. Pero si en mi zona, pero en San José de Maipo, quizás vale la pena tener un par de glóbulos, ¿cachai? Claro. Hay trabajos que te hablan de que si tú estás a menos de 20 minutos de tu centro de trauma, no lo transfundas. Dale rápido. Más de 20 minutos, pásale plasma. ¿Cachai? No glóbulos. ¿Cachai? Hay varios trabajos en eso. Está el Pamper, etc. Pero lo que voy es que depende mucho de un estudio bien hecho de tu población y de cómo se comporta esta cuestión. Que estamos al debe, al menos. Totalmente, pues totalmente. Y como dice Juan Pablo, yo creo que hay que elegir las batallas también de cada sector. Pues, por ejemplo, no vaya a elegir la batalla de, oye, mira, como no tengo... aquí pabellón voy a hacer lo posible para comprar un robot. No, yo creo que, como dice él, hay muchas cosas más importantes que tenés que hacer previas. Claro. Tener un buen protocolo de transfusión masiva, entrenarte en un buen manejo de las vías venosas periféricas,
¿cachai? Tener como un bien abordado, estabilizado o desarrollado el prehospitalario para que corra rápido, ¿cachai? Como dice él. Entonces, elegir la batalla es súper importante en el escenario donde estás. Y justamente para cambiar la mentalidad es que también está este proyecto, para tratar de difundir aquí un poquito de lo que la gente de repente no le enseñan en el pregrado. Pues sí, nosotros salimos del pregrado y la verdad es que yo esto lo conocí en la beca. Sí. Oye, es irrisorio igual, porque esto es la principal causa de muerte en menores de 40 años. Sí. O sea, de eso nos morimos todavía nosotros. Así que si ustedes quedan de zona, espero que les sirva este capítulo. Sí. Así que nada, pues Juan Pablo, que te vaya muy bien. Aquí la gente, para que le vaya muy bien ahí, le desea el éxito en los próximos meses después ahí en tu perfeccionamiento. Y oye, obviamente te vamos a volver a invitar, pues, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir. A mí me apasiona mucho el tema. Me encanta la cosa. Se nota que te gusta. Así que, yo feliz. Muchas gracias por la invitación. No, estupendo. Así que ya lo sabes. Si quiere seguir escuchándonos, nos puede seguir en todas las plataformas, Spotify, YouTube. TikTok. Tenemos hartas sorpresas, ¿cierto?, que vienen en el futuro. Y recuerde suscribirse porque ahí viene todo el material adicional. Exactamente. Así que no se olviden de seguirnos. Así que eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.